Figuras más comunes que se hacen en doma clásica, cómo realizarlas correctamente y errores que se suelen cometer. Diagonal, doblar a lo ancho, a lo largo, serpentinas y círculo. Ejercicios muy buenos para que el jinete aprenda a dirigir el caballo correctamente y éste las realice de forma beneficiosa para su cuerpo y pueda ir ganando elasticidad. Muchos pensaréis, hacer estas figuras no son tan difíciles. ¡Qué equivocados estáis! Que las hagáis no quiere decir que se realicen correctamente, y si veis este vídeo hasta el final os daréis cuenta de los fallos que se cometen. Para empezar, muchos jinetes nobles no saben ir por la pista correctamente, y cuando hablo de ir por la pista no me refiero al recorrido que hace el caballo, ya que con la valla al lado es fácil dar vueltas en la pista. A lo que me refiero es a llevar el caballo bien, con su incurvación correspondiente y un buen contacto, que no se coma las esquinas ni entre dentro de la pista. Sobre el contacto no voy a hablar, ya que hay muchos vídeos en mi canal hablando sobre los problemas de contacto y cómo hacerle la boca a un potro, así que nos vamos a centrar en las figuras de doma teniendo en cuenta que el caballo ya tiene un buen contacto, ya que esto es lo primero que hay que enseñar a un caballo para que trabaje correctamente con su cuerpo. Para que un caballo vaya bien por la pista, este tiene que tener la columna incurvada al interior, y eso se logra teniendo contacto en la rienda exterior, y al mismo tiempo es la que regula la velocidad. El error más común que se hace es tirar de la rienda interior para que el caballo mire al interior, y con esto ya nos pensamos que el caballo va flexionado, cuando en realidad lo que se provoca es girar el cuello y a consecuencia de esto las espaldas de este van hacia el exterior. Siempre la cabeza del caballo tiene que ir alineada con sus espaldas. Si no es así, eso quiere decir que no hay incurvación, y generalmente es por el abuso de alguna rienda y la ausencia de ayudas de pierna. Para tener el contacto en la rienda exterior, explicado de forma resumida, hay que utilizar la pierna interior y hacer que el caballo escuche dicha pierna, pedir la incurvación con la rienda interior y ceder, y la rienda y pierna exterior es la que actúan como pared, o sea, dominan las espaldas y la grupa para que no se vayan hacia el exterior. Voy a empezar a explicar la figura más sencilla de realizar, que es la diagonal. Existe la diagonal corta y la normal. Esta última es la que suelen hacer más los novatos. La diagonal es una recta que atraviesa la pista y que permite cambiar de mano. Por ejemplo, se sale de una esquina de la pista y se dirige al punto diagonalmente opuesto. Los errores que se cometen a la hora de realizar esta figura son los siguientes. Utilizar la rienda interior para hacer que el caballo salga de la pista y empiece a hacer la diagonal. No cambiar la incurvación del caballo antes de llegar al final del recorrido y la falta de rectitud en el trazado. Hay que tener claro que los caballos no hay que dirigirlos con las riendas, sino con las piernas. Con esto nos ahorraremos muchos problemas de contacto y evitaremos que el caballo proteste cabeceando o se desconecte, o sea, que no utilice el dorso para trabajar. Partiendo de esta base, para empezar la diagonal, siempre hay que utilizar la pierna exterior para indicar al caballo que entre a la pista. De esta manera, el posterior exterior se erguirá debajo de la masa del caballo y empujará con este. Si giramos el caballo con la rienda, el posterior se quedará fuera igual que las espaldas, y eso sin tener en cuenta que provocaremos que el caballo mueva la cabeza o incluso cabecee por la orden repentina con las riendas. Hay que tener en cuenta que cuando se realiza una diagonal, al terminar habremos cambiado de mano, por lo tanto, durante la diagonal hay que poner el caballo a la futura rienda exterior, y esto se hace aprovechando la pierna que hemos utilizado para empezar la diagonal. Hay que seguir dando presión para que el caballo se incurve alrededor de la futura pierna interior y aguantando lo que será la nueva rienda exterior al acabar el recorrido. La otra pierna, la que será la exterior, se mantiene en contacto para que no desplace la grupa. De esta forma conseguiremos una línea recta si miramos hacia el final de la diagonal. Cuando el caballo llega a la valla, este ya tiene que estar puesto a la rienda exterior con la incurvación al interior. Así es como se hace una diagonal correcta, no solo el trazado, sino que el caballo salga y entre en la pista de forma correcta. Doblar a lo ancho o a lo largo. Es una figura que consiste en atravesar la pista en una línea recta, partiendo la pista en dos trozos totalmente iguales. Suelen utilizarse también para hacer un cambio de mano.
Esta figura es más complicada que la diagonal, ya que al salir y entrar de nuevo en la pista, el giro es más acentuado y hay poco recorrido para cambiar la incurvación del caballo. Los errores son los mismos que en la diagonal: utilizar la rienda interior para salir de la pista, no cambiar la incurvación del cuerpo del caballo y la rectitud del trazado. Y además hay otro error añadido: no salir de la pista en el sitio adecuado. Me explico. No se puede salir cuando llegas a la letra, ya que el semicírculo que se hace para salir necesita su espacio. Hay que calcular que el caballo vaya recto justo en la letra, y para ello hay que empezar la maniobra de salida 1 metro antes de la letra. Si salimos justo a la letra, haremos el doblar 1 metro después, y al querer llegar a la letra del otro lado es cuando la rectitud se verá afectada. Las serpentinas es lo mismo que el doblar, pero hechas varias veces en la pista. Existen varias serpentinas y se distinguen por los bucles que llevan. Las más utilizadas son las serpentinas de 3 y 4 bucles. ¿Qué es un bucle? Para poneros un ejemplo típico de los míos, un pastel lo partes en 4 trozos. Digamos que los bucles son los trozos que han quedado después de partir el pastel. Así que, si nosotros realizamos un doblar a lo ancho y seguidamente otro, la pista quedará partida en 3 trozos. O sea, esto es una serpentina de 3 bucles, y si añadimos un doblar más, es una serpentina de 4. La serpentina es más complicada que el doblar, ya que al ser varios doblares juntos, la dificultad es mayor. Hay que controlar perfectamente el tamaño de los semicírculos que se hacen para entrar y salir de la pista, y hacerlo justo en el sitio correcto para que los bucles queden todos iguales y perfectos. Este ejercicio va muy bien para jugar con los cambios de incurvación del caballo y que sea rápido a nuestras ayudas, y para el jinete lo obliga a mirar y calcular cada ayuda que se le da al caballo y que éste responda al momento. En este ejercicio, el fallo más común es dirigir el caballo solo con las riendas, ya que al haber tan poco espacio entre los semicírculos de cada doblar, no da tiempo a pensar en las ayudas y se recurren a las riendas. Para hacer este ejercicio correctamente tenemos que tener las ayudas automatizadas, o sea, aplicarlas sin necesidad de pensar, sino más bien por inercia. Solo así se podrá tener soltura en hacer la serpentina. Es lo mismo que conducir. Una persona que sabe conducir no piensa los pasos que tiene que hacer para cambiar de marcha, sino que más bien las realiza sin pensar. Pues esto es lo que hay que conseguir con la equitación: actuar de forma automática. La última figura es el círculo, que consiste en una circunferencia la cual el diámetro es variable, aunque las que más se utilizan es de 10 y 20 metros. Como más pequeño sea el círculo, más incurvación tiene que tener el caballo. El círculo de 20 es aquel el cual se utiliza todo el ancho de la pista, ya que las pistas de domas son de 20 metros de ancho, y el círculo de 10, al ser la mitad, solo se utiliza la mitad del ancho de la pista. El error que se suele cometer al hacer los círculos de 20 a un lado de la pista es que en vez de un círculo se termina haciendo un cuadrado, ya que se están demasiados trancos al lado de la valla. Un círculo bien hecho es aquel donde solo en 3 puntos se toca la valla, un par o 3 de trancos, y se vuelve a salir para seguir el recorrido del círculo. Si el círculo es de 10 metros, aquí el error es que siempre se suele hacer de 15 metros por no calcular bien el recorrido del círculo, y se suele girar de forma apresurada cuando se llega a la mitad del ancho de la pista. O sea, la dificultad de esta figura es el recorrido, y muchas cosas más que explico en este vídeo que os dejo aquí, ya que en su momento ya expliqué cómo hacer un círculo, que es una figura bastante complicada si se quiere hacer correctamente. En este vídeo también entenderéis lo de llevar el contacto en la rienda exterior. Para los que queréis aprender bien las figuras de doma clásica, os dejo en los comentarios un link para poder adquirir este libro escrito por mí, un libro completo sobre las figuras de doma clásica, beneficios para el caballo y jinete, ayudas correctas y errores que se cometen. ¡Hasta la próxima, caballistas!